Miren esta flor hermosa, naranja, es preciosa. Esta es una planta que yo quería tener hace un tiempo y la pude conseguir ahora en primavera. Por la calle, está por todos lados, así que arranqué un pedazo de la planta, las puse en agua y echaron raíces a la semana o a las 2 semanas, ya echaron raíces y las planté. Tiene una flor re linda, se llama taco de reina o capuchina también se dice, y prendieron re bien, se hacen tipo enredaderas y las voy a pasar a tierra en unos días. Lo bueno es que son comestibles, se puede comer la flor y se puede comer también las hojas, tiene un sabor parecido al berro. Lo voy a poner en esta esquina. Esta es una esquina que da bastante sombra. Esta es una planta que la podés poner tanto en el sol directo como en la sombra. Lo ideal sería media sombra. Lo quiero en esta esquina porque quiero que se me enriede por todas estas paredes. Esta planta es ideal y muy hermosa para hacerla enredar en algún tejido o en alguna reja. En mi caso voy a tratar de hacerla enredar en estas paredes. Arriba de estas paredes tengo unos pinches y de ahí voy a atar algunas soguitas para que ella se pueda ir enredando. Medimos más o menos y para sacarla de esta maceta apretamos un poco las paredes para que sea más fácil. En esta parte de mi casa siempre está mi perro, así que tengo que tener ciertos cuidados para que no haga un pozo, para que no la rompa. Yo acá tenía un cactus, así que lo voy a poner de vuelta más o menos en el lugar donde estaba para que el perro no ingrese por este lado. Y del otro lado voy a poner un ladrillo para que no haga un pozo y que no rompa la planta. Uno de los plantines que tenía ya me había dado semillas, me dio 3. Todavía están frescas, las tengo que hacer secar y después las voy a germinar. Lo bueno es que estas semillas son una nueva planta, la cual puede llegar a variar los colores de las flores. Acá les muestro una vez que están secas estas semillitas que se achicaron bastante y las voy a poner en estos plantines. Voy a tratar de hacer germinar las 3. Simplemente pongo la semillita en el medio, tapo con un poquito de tierra y después regamos. Les voy a comentar un poco acerca de la capuchina. Esta es información buscada de internet. Ya le dije que es comestible. Yo ya comí una flor, me pareció riquísima. La pueden agregar en ensaladas o en cualquier plato fresca. Y bueno, les comento algunas de las propiedades. Contiene altos niveles de vitamina C y minerales, expectorante, trata las enfermedades respiratorias como las infecciones bronquiales. La soja de capuchina en ensalada está recomendada en caso de avitaminosis. Destaca su uso en shampoos y preparados para reforzar el crecimiento del cabello, oxigenarlo y eliminar la presencia de caspa. En 20 días ya germinó este plantín. Fíjense, 2 hojitas chiquitas re lindas. Y una semana después germinó otra. Acá tengo los 3 plantines. Una no germinó. Esta es la que germinó último. Y esta es la que había germinado primero. Tiene un montón de hojitas, está re linda. La que había pasado a tierra ya creció un poco más. Y voy a hacer unos tutores para poder hacerla trepar en las paredes, porque es la idea. Miren esta flor hermosa, naranja, es preciosa. Esta planta, taco de reina o capuchina, no requiere de muchos cuidados. Si está más a la sombra, la vas a regar un poco menos. Si está muy al rayo del sol, tendrás que estar un poco más pendiente del riego. Acá todas las hojas amarillas, como en todo tipo de plantas, yo siempre se las voy sacando.
Y con respecto al suelo, es una planta que tampoco requiere demasiados nutrientes. Así tengas una tierra mala, la planta se va a desarrollar igual. Si empezás a observar por la calle, vas a ver esta planta por todos lados y crece en cualquier lugar sin cuidados. La desenriedo un poco, tiene 2 tallos principales y otros tallitos chiquititos que salieron. Para hacer los tutores yo voy a usar lana porque es lo que tengo, la voy a tratar de usar doble, tal vez esto no sea definitivo, después tengo que hacer algún refuerzo porque la lana se puede cortar, si vos tenés algo más grueso sería mejor. Los voy a agarrar a los pinches que tengo arriba de estas paredes. Le voy a hacer un nudo en la parte del tallo de la planta, un nudo que no estrangule al tallo, sino que esté suelto, para no lastimarla y además en algún momento va a crecer y va a necesitar más espacio. La van enrollando de esta forma, dando vueltas la planta alrededor del tutor. La otra rama también principal la voy a enrollar. Hacelo con mucho cariño porque es una planta un poco frágil. Y le pongo un tercer tutor para una de las ramas que está en el medio. En unos días, cuando la planta se acomode y las hojas se orienten mirando para este lado, se va a ver mucho mejor, mucho más linda como estaba hoy. Les muestro alguna foto de cómo quedan en el jardín como decoración. Tiene variedad de colores que van desde el rojo, naranja, amarillo. Se pueden usar en balcones como para decorar. Pueden hacer la rastrera o trepadora, ideal para cubrir muros o enredarlas en balcones. Y vas a disfrutar de sus flores por bastante tiempo, toda primavera, verano, otoño.